Para que tengamos una idea, cerca de 500.000 de niños menores de 1 año en nuestro país se encuentran en condiciones de anemia. El tema de estos días ha sido esta encuesta del INEI que ha dado cuenta de la anemia, ¿no? De lo mal que estamos en la anemia. La anemia ha crecido, la anemia infantil ha crecido muchísimo en el primer semestre de este año. La deficiencia de hierro ataca al 40,9% de menores del ámbito urbano, mientras que en la zona rural prevalece, la prevalencia llega al 50,7% y las estrategias del MINSA parece que no dan resultado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos enlazados vía Zoom con Hernando Ceballos, exministro de Salud. Bienvenido, doctor Ceballos, a Exitosa. Muy buenas tardes, un gusto conversar con ustedes, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Exministro, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se está disparando la anemia en nuestro país? ¿Tiene que ver con la complicada situación económica que pasan los hogares, la mala alimentación que se tiene? Porque lo que se puede hacer es reemplazar algunos elementos de nuestra alimentación por otros que tiene hierro, pero no hay una campaña feroz y certera de parte del MINSA, por ejemplo, para decir qué se puede hacer. ¿Cuál es su mirada? No, definitivamente este tema de la anemia se puede resolver en nuestro país. No es un tema inexorable, no es solo consecuencia de que somos un país con problemas económicos. Esto es falta de decisión política y de aplicar una estrategia, como bien decía usted, con toda la energía que sea suficiente. Realmente lo que no tomamos conciencia, y el Ejecutivo no toma conciencia, es de lo que significan estas cifras de anemia infantil. Tener un 43% de niños anémicos significa de que vamos a tener un porcentaje muy similar, si esta anemia sobre todo se presenta durante el primer año, vamos a tener un porcentaje muy similar de ciudadanos que no van a ejercer todos sus derechos. Está demostrado que cuando un niño tiene anemia el primer y segundo año de vida, sus posibilidades de desarrollar todo su potencial se ve disminuido. Hay problemas de conducta, problemas de irritabilidad en el niño, hay problemas de tipo psicomotor, y esto no se va a resolver aunque después corrijamos esta anemia. Esa es la gravedad de la situación. Que el hecho la tengamos hace mucho tiempo no quiere decir que es menos penosa para un país como el Perú. Cuando nos preguntamos por qué tenemos tanta deficiencia en comprensión lectora, por qué tenemos una población muchas veces limitada en defender sus propios derechos cívicos, tiene que ver con esta afectación cerebral que sufren muchos de nuestros niños al nacer. Para que tengamos una idea, cerca de 500.000 de niños menores de 1 año en nuestro país se encuentran en condiciones de anemia. Esto va a generar hipotecar el futuro de nuestro país de manera muy importante. ¿Se puede resolver? Por supuesto que se puede resolver. Es cuestión de decisión política, hay que trabajar, por supuesto, los temas de la alimentación, hay que trabajar con brigadas que vayan casa por casa, descartando los casos de anemia, controlando qué alimentación reciben nuestros niños y sobre todo las condiciones socioeconómicas en general de nuestra población. Porque la anemia no solo es falta de alimentación, tiene que ver con las parasitosis, tiene que ver con las condiciones de vida en general que son pésimas en nuestro país. Un país donde alrededor de 8 millones de su población no consume agua potable, lo cual significa que las parasitosis hacen lo que quieren, que los casos de malaria y dengue son enormes. No puede extrañarnos entonces que tengamos estas cifras de anemia. ¿Se puede corregir? Se puede hacer. Es cuestión de decisión del Estado, de poner recursos y sobre todo disponer las estrategias, no solo en el Ministerio de Salud, sino en el Ministerio de Inclusión Social, donde dígase de paso ha estado la señora Boluarte todo este tiempo, y también en el resto de los ministerios, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes, porque las condiciones sanitarias de la población, repito, la falta de excretas, la falta de agua realmente
potable, casi el 20% de la población peruana consume agua contaminada con Escherichia coli, es decir, con restos fecales, hace de que la cantidad de niños con parasitosis sea enorme en nuestro país. Y además lo Pero, que tiene que ver con exministro, ¿qué el... es lo que podemos hacer ahora, ya, para tratar de bajar estos números escandalosos? Porque, como usted bien ha dicho, la falta de hierro va a disminuir, pues, el desarrollo cerebral en los pequeños y esto nos va a pasar una gran factura al futuro. Entonces, infraestructura, agua y desagüe, me acuerdo que fue una de las banderas de Pedro Pablo Kuczynski y hasta ahorita no tenemos pues esa infraestructura para agua y desagüe. Todavía hay mucha gente que no tiene, lamentablemente, en infraestructura somos, creo que, los peores dotados y que hemos tenido la corrupción pura y dura en la autoridad esta de reconstrucción con cambios, ¿no? Que se supone que tenía que actuar precisamente para el fenómeno del niño. Pero, ¿qué se hace con, para comenzar por lo más fácil, digámoslo así? Bueno, Usted me dijo que tenía que primero conocerse qué niños tenían y no tenían anemia. ¿Cómo se detecta si un niño tiene anemia o no? es muy fácilmente, además de un examen clínico, Exitosa. se hacen exámenes de laboratorio. Estamos hablando de una anemia que no solo empieza desde que el niño nace, sino antes. Tenemos casi un 38% de las madres gestantes que tienen anemia en nuestro país, sobre todo las madres adolescentes. ¿Una madre Entonces, con las madres, anemia va a tener a un niño con anemia? sin ninguna duda, además un niño con bajo peso, ¿no? Que es lo más frecuente, y esto se acompaña de una mayor mortalidad neonatal, una mayor mortalidad en el niño que nace y una frecuencia mayor de enfermedades en el niño al nacer, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que abordarlo de forma integral. Sí. ¿De Y qué manera después tenemos? también hay estas papillas, que no son papillas, es estas bolsitas de multinutrientes, ¿no? ¿Se siguen dando? ¿Está al acceso de todos los niños? Sí, pero lo que pasa es que no solo basta con esto, que deberían distribuirse, que deberíamos tener equipos para controlar si esto está en cada una de las casas, controlar cómo va el porcentaje de anemia en nuestros niños. Es decir, tenemos que cambiar el chip de esperar que el paciente vaya al establecimiento de salud para controlarse, establecimientos que no funcionan en su mayoría las 24 horas y la gente trabaja y entonces no asiste a estos establecimientos, sino acercar el Ministerio de Salud, acercar la salud pública a la población. Hay que ir casa por casa, hay que organizar a la población con los líderes comunales, sobre todo en los bolsones de mayor pobreza y mayor incidencia de anemia que tenemos, que ya sabemos cuáles son. O sea, no es que vamos a descubrir cosas nuevas ahora. Sabemos que hay zonas alejadas de la sierra, bolsones de pobreza, donde la anemia no es de 43, 44, es de 60, 70% de los niños allí tienen anemia. Entonces es increíble que allá el Exitosa. ministerio no haga una labor de control, no solamente con las bolsitas, sino con alimentos fortificados, con arroz fortificado y otro tipo de papillas y alimentos que pueden adicionársele hierro. Pero además no solo es un tema, repito, de asegurar una correcta alimentación, que ya sería bastante, sino además evitar que nuestros niños tengan parasitosis, diarreas Y el crónicas, agua, ¿y cómo que se es hace muy con el agua? frecuente. Llevarles agua limpia a estos lugares que usted me dice que terriblemente hay niños con 60%, 70% de anemia. Cuando un niño tiene 70% de anemia, ¿ya corre el riesgo de muerte? No solo corre el riesgo de muerte, que lo corre porque es mucho más sensible a muchas enfermedades, sino ese niño no va a ser normal, Karina. Esto es lo dramático, es decir, nos hemos acostumbrado a aceptar como normal esto. Un niño que es anémico durante 2 primeros años de vida seguramente va a tener graves problemas de comprensión, de conocer sus derechos sociales, de poder manejar su conducta y sus impulsos. Por eso es que hay tantos problemas sociales, tantos problemas de gente agresiva en nuestro país, y esto tiene que ver con un problema de lesión neurológica desde que el niño nace, porque
no solamente la anemia genera una falta de oxígeno y una hipoxia, es decir, un traslado de oxígeno deficiente al sistema nervioso central, sino además la hemoglobina participa en la constitución de los transmisores neurológicos, es decir, las conexiones, las sinapsis que se llaman nerviosas, se van a fortalecer y tienen mucho que ver si existe un adecuado porcentaje de hierro en su conformación. Esto está por debajo de lo normal en los primeros meses de vida, y esto, aunque lo corrijamos después, no vamos a poder resolverle un desarrollo neurológico normal y vamos a Entonces tener es ciudadanos irreversible, deficientes. es Totalmente irreversible. irreversible. Esto está comprobado en estudios en Estados Unidos, en Chile, absolutamente corroborados, y también en nuestro país, que las lesiones que se generan por esta anemia, que nuestro país tiene valores tan alarmantes y que se han ido empeorando en estos años, no se van a corregir, aunque después le demos hierro a montones, ya el daño está hecho. Por eso es que es tan importante llegar a los hogares, disponer brigadas, movilización social, hay que comunicar a la población de manera mucho más continua y clara, llegar no solo con bolsitas de nutrientes, sino además asegurar la alimentación, la calidad del agua. De hecho, yo diría, en nuestro país, la mayoría de la población no tiene agua 24 horas, ¿no? Y eso ya es muy grave, ¿no? Y el agua que consumimos tiene una pésima calidad, es contaminada para un importante sector de la población, sobre todo los más pobres, sobre todo los más frágiles. Y entonces no nos puede ser que tengamos un porcentaje tan alto de gestantes con anemia, de niños recién nacidos con anemia por encima de los estándares internacionales, pero esto se puede corregir. Lo que no podemos hacer es dejar de indignarnos y normalizar de que esto siga así, ¿no? Y nos preocupa que en lugar de avanzar hemos retrocedido, ¿no? Y Claro, bueno, indigna, entonces, indigna y duele, ¿no? Porque son niños que son los niños olvidados. Como usted me dice, no solamente es este 43,6% de niños anémicos, que es un porcentaje, que es un promedio, sino que hay zonas donde este nivel de anemia es mucho más alto. ¿Por qué no estamos viendo una intervención de el MINSA y de todos los ministerios que están pues interlazados con eso, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para ver qué se hace para salvar a estos pequeños que son los recién nacidos y los primeros 2 años de vida, ¿no? Para que que tengan un buen futuro desde la barriga, desde las madres que están anémicas. Y esto se pone cada vez peor si es que estamos en una emergencia alimentaria. Es decir, se puede prevenir si es que hay campañas para decirle a las madres, ¿sabes qué? Tienes que comer esto, si no te alcanza, come esto mejor, porque nosotros somos un país rico en la agricultura, tenemos un mar grandioso, entonces no nos van a decir que no hay cosas con qué suplir, nada más que no sabemos comer. Aquí en el Perú, papa y arroz para llenarnos. exactamente, Karina, y además no hay una política oficial para orientar la producción que tenemos a alimentos cotidianos de la población. Por eso no fomentamos en el agro la agricultura familiar, fomentamos más los productos para agroexportación, fomentamos más la producción de harina de pescado que la extracción de especies que nos sirven para la mesa popular, ¿no? Y tampoco contemplamos la necesidad de que el Estado apoye a las familias que están realmente en emergencia alimentaria. Bueno, ahora el 52% de nuestro país está en riesgo alimentario, quiere decir que no tiene las 3 comidas por día. Es decir, la situación es sumamente grave. Esto no aparece en las cifras macroeconómicas que nos dicen que sí, va a subir tanto el PBI, que de hecho este año no va a ser tan así. Y de verdad deberíamos tomar conciencia del Ejecutivo, el Congreso, la necesidad de coordinar con gobiernos regionales y locales una gran campaña para rescatar estos millones de niños que tenemos en riesgo de tener una anemia irreversible. Ya de hecho,
Repito, en niños menores de 1 año tenemos cerca de medio millón de niños con niveles deficientes de hierro en la sangre, y en los niños menores de 3 años, más de 700.000 niños en esta situación. Son niños que no van a ser ciudadanos con todos sus derechos, ciudadanos normales, y eso, la verdad, no debemos permitirlo, no Es debemos doloroso, acostumbrarnos a por eso. supuesto. Muchas gracias a Hernando Ceballos, exministro de Salud, que nos da cuenta de esto, que sí, hemos arrastrado durante mucho tiempo, pero que se ha hecho cada vez más hondo este problema durante los últimos años, principalmente la pandemia, el yacu, y cada vez andamos peor con la crisis económica y necesitamos, después de haber sido un país que florecía, miren cómo estamos ahora. Miren cómo estamos ahora. Ojalá que hayan políticas de Estado que puedan ir a esos lugares que ya son conocidos, que se saben que están los niños con anemias, con índices altísimos, las madres también con este mismo problema de déficit de hierro, para que se pueda dar el auxilio que necesitan.